Nosotros consideramos oportuno invitar aquí a nuestros estudios al secretario gremial de UPCN, Julio Sarragoicoechea, siendo que UPCN es determinante como voz estatal. Yo creo que este año, como todo el mundo prevé, va a ser una discusión más dura, quizás, o de valores menos significativos, pero que hay dos temas que quedaron pendientes del año pasado, que son fundamentales para nosotros y que en realidad dependen de esta paritaria nacional, que es el mínimo no imponible de ganancias y que es el tope del salario familiar. Cuando hablamos del tope del salario familiar, significa que los trabajadores que ganan más de 5.200 pesos bruto, no de bolsillo, pierden la asignación que reciben por su hijo. Y cuando hablamos del impuesto a la ganancia, significa que aquellos que ganan más de 5.782 pesos empiezan a pagar impuestos a la ganancia. Esto cambia totalmente el índice, por ejemplo, porque no es lo mismo el índice para el que no tiene ningún tipo de descuento ni de salario ni de impuesto a la ganancia que para aquel que sí es alcanzado por el impuesto a la ganancia. La realidad es que hay dos cuestiones más allá de lo económico que para nosotros son conceptuales. Primero, el impuesto a la ganancia, como bien lo dice su nombre, supone que alguien tiene una actividad que genera ganancia, por lo cual grava en forma progresiva la renta. Con lo cual lo que nosotros consideramos que lo que se hace es aplicarlo mal en el trabajador, porque están aplicando un impuesto a la renta, lo están convirtiendo en un impuesto al trabajo. Y este es un error conceptual, no se debe aplicar más allá del índice. Yo ni siquiera estaría hablando de discutir el piso, no se puede aplicar el impuesto a la ganancia a los trabajadores. Esta es la realidad, que por su trabajo reciben una contraprestación económica, pero no están generando una renta económica. Por otro lado, después de la medida revolucionaria del gobierno nacional de la asignación familiar universal por hijo, no puede ser que aquel que supera un monto determinado arbitrariamente se le quite la asignación familiar, porque entonces ya no dejamos de tener asignación familiar universal. Porque hay trabajadores que por ganar determinado monto no perciben el salario que es para el hijo, asignación por hijo. Entonces me parece que hay un error conceptual en estos dos temas que son fundamentales y que cambian muy significativamente los ingresos. Nosotros tenemos un cálculo hecho internamente. El impuesto a la ganancia sobre el índice del acuerdo salarial impacta entre un 18 y un 20% menos en el trabajador. O sea, cada 100 pesos se pierden 22 para aquel que paga impuesto a la ganancia. Que esto va cambiando obviamente en los sueldos más altos porque el impuesto a la ganancia es progresivo. Entonces son dos temas que impactan directamente, que son fundamentales y que me parece que quizás van a ser determinantes no solo en Nación, sino después en lo que sea el cierre de provincias. No podemos negar también que las provincias, no solo Buenos Aires, dependen de la garantía que le da Nación para pagar al menos el piso salarial, con lo cual es muy difícil que los índices provinciales superen mucho lo nacional. Así que también marca un parámetro casi definitorio, ¿no? Pero bueno, esta es la realidad.